vamos a un tramo del reportaje donde habla de Otesur, de las causas que ella tiene, y lo vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Ya está con nosotros, también está con nosotros el filósofo Tomás Abraham, y sobre el final del programa vamos a hablar de economía, porque ella también habló de economía con Martín Redrado. Vamos al tape. Usted declaró en el 2003 que tenía un patrimonio de 7 millones de pesos y en el 2010 de 100 millones de pesos. Siendo funcionaria pública, ¿le parece que es explicable este crecimiento patrimonial? En realidad, siempre con nuestro estudio nos hemos dedicado a la adquisición de propiedades, a la locación de las propiedades, a plazos fijos. No era que cuando llegamos al gobierno éramos una persona que no teníamos ningún tipo de patrimonio. Pero además es un patrimonio muy fácilmente mirable, porque no son operaciones raras, son plazos fijos, que es lo que siempre hicimos como profesionales, y locación de inmuebles, que es lo que siempre hemos hecho. Está procesada por estas operaciones en Los Sauces y Otesur. Bueno, pero perdón, estamos procesados porque hay evidentemente una violación de la cosa juzgada. Margarita, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Viniste de Mar del Plata. Sí, recién llegada, hice una cantidad de actividades allá durante todo el día, así que la entrevista esta que no conocíamos, bueno, me sorprendió entre medio de las actividades, así que la he estado siguiendo, digamos, durante la tarde y de a poco tomando algunos tramos para ir analizando. Margarita, uno de los temas que nosotros te planteamos al comienzo del programa, vos has sido una de las personas que más ha investigado la situación patrimonial, el tema Otesur. ¿Qué sentís cuando la escuchás en este tipo de defensa? Fundamentalmente vergüenza, pero no es de ahora, lo vengo sintiendo desde hace mucho tiempo. Siempre digo que hubiera querido no tener que hacer las denuncias que hice, ¿no? Ahora, hoy sí tuviera que tomar un párrafo de esa entrevista, porque yo coincido con lo que planteaba Ceferino en la introducción, es una mujer que está actuando, representando, sobreactuando, y eso es lo que vimos. Vimos otra vez el relato en su peor expresión. Pero dentro de toda esa sobreactuación, cuando ella llora al momento de mencionarle a José López, sinceramente yo digo, son las lágrimas del cocodrilo. ¿Querés verla? Y después sí, seguimos. veámosla, claro. La vamos a ver. Momento, cuando pasó eso, en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puedes dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. En mi libro yo cuento un testimonio de Rafael Flores, cuando ambos fueron candidatos, estaban en el Partido Justicialista, Flores era candidato a diputado nacional en la provincia de Santa Cruz y ella era candidata a diputada provincial. Van a un pueblo, ella habla y se quiebra, llora. Rafael Flores me dice, bueno, empecé a quererla porque digo, es humana. Claro. Pero después fueron a Gregores, a otro pueblo, en el medio de la nada y del viento. Llega al mismo párrafo, se quiebra y llora. Ya empezó a sospechar, me dice Flores. El libreto venía para todos los pueblos. Y por la noche, un tercer pueblo, llega al párrafo, se quiebra y llora. Claro. Entonces me dice Flores, ahí comprendí, es una gran actriz y es una impostora. Yo creo que ser gran actriz, porque los guionistas se enojan de todo, están muy solemnes, ¿no? No está mal en la política de espectáculo, solo que la gente tiene que saber que estamos ante una gran actriz, ¿no? Sí, en realidad lo que a mí me enoja, y por eso ese párrafo fue el que me llamó la atención, porque la señora llora hablando de los jóvenes, pensando en los jóvenes. Sí. La verdad, no se le cayó una lágrima cuando abrieron la caja de seguridad de su hija y se desparramaron los 5 millones de dólares. 5 millones de dólares de la caja fuerte de una chica de 30 y pico de años que nunca había trabajado. Eso no le hizo llorar en ningún momento. Entonces, sinceramente, la sobreactuación que hay frente a esto es absolutamente increíble. Y a mí esas son las cosas que me enojan, la farsa montada en torno a una entrevista para seguir engañando a la gente, porque lo que sigue es la mentira, ¿no?
Y otro de los aspectos que también son esas cosas que sinceramente me avergüenza y me enoja, cuando ella le hace un reclamo al presidente Macri por no haberse solidarizado, no haber saludado a los padres de Santiago Maldonado. Ella, que en realidad no fue capaz jamás de solidarizarse con los padres de los que murieron en la tragedia de Once, los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, que fue una tragedia además ocasionada por la corrupción de su gobierno, en realidad. Jamás los recibió. ¿Ustedes recuerdan aquel festejo del Día de la Bandera en Rosario, que había sido pocos días después, cuando ella, la única referencia que hace una semana después de la tragedia, es que ella comprendía el dolor por su marido muerto? Una vergüenza. Ni que hablar la burla de unos meses después, cuando estando en el tren, con Randazzo atrás, dice: apurémonos porque viene el loco. Es una falta viene una locomotora y nos lleva a todos. Nos lleva a todos. Entonces, que esta mujer hoy se pretenda con autoridad para reclamar que Macri no habla con los familiares. Más allá que yo tengo una opinión obviamente muy crítica de la actuación del gobierno en el caso Maldonado, pero la verdad es que las cosas que esta mujer ha dicho hoy sinceramente avergüenzan. Por eso la entrevista, para mí, yo creo que estuvo bien, que fue positivo, así la gente saca las conclusiones, la gente sabe escuchar y sabe ver los gestos. Los gestos que a veces uno quiere reprimir y decir: quiero estar más lindo de lo que salgo. La gente lo sabe apreciar. Sabe reconocer. Yo coincido en algo con Clara. A mí me pareció una buena entrevista por parte de Luis Novarecio. Yo creo que las preguntas fueron buenas. Lo que él no pudo fue descolocarla a ella del libreto que había aprendido, que sería como el que llevaba a los pueblos de la provincia de Santa Cruz. No la sacó de su libreto. Ya tenía preciso el minuto de la entrevista donde tenía que llorar, por ejemplo. ¿Y en qué episodio? No es casual que haya elegido para llorar cuando le hablan los bolsos de López, que si se quiere es el episodio más desopilante de la corrupción, por lo que fueron las mochilas, justamente ahí. Muy poco creíble que eso le haya causado. Después hace una negación ella sobre los contratos que ella tenía como jefa del Estado con los contratistas del Estado. No está mal que le alquile a Báez y a López. Sinceramente, yo no, por eso digo, son esas cosas tan incomprensibles, ¿no? La expresidenta de la Nación, abogada, candidata ahora, y que venga y nos diga: nos toman el pelo. Es una burla, lisa y llanamente es una burla. Ahora, frente a esto, ¿qué hay? Bueno, hay una parte de la sociedad dispuesta a comerse esa burla que nos están haciendo en la cara, y lamentablemente hay un gobierno irresponsable que, en lugar de haber denunciado las cosas que encontró, la mantuvo escondida, la sacó cuando creyeron que les convenía, la pusieron arriba del escenario, la inflaron, la aprovecharon, porque claro, causa miedo, porque la entrevista de hoy, ¿a quién beneficia? Al gobierno. El gobierno vuelve a acumular por el espanto. ¿Crees que esto no le suma? ¿A ella? No. ¿Y a usted no le saca votos peronistas? A nosotros no nos puede sacar. Yo creo que el piso de ella, que es alto, sinceramente es alto, es un techo imposible de modificar. Me da la impresión que no tiene ninguna chance. Yo, al contrario, creo sinceramente que estas cosas enojan a las personas. No creo que vaya a conseguir ningún otro voto de nadie. Al contrario, yo tengo la expectativa, incluso, no nos olvidemos que esto se da en el marco, Novarecio se lo dijo hoy también, en que las causas judiciales van avanzando. Sí, claro. La Cámara Federal hoy confirmó el procesamiento que hay en la causa donde se investigan las irregularidades de la obra pública. El otro dato, Máximo Kirchner, están confirmando también el embargo de las cuentas. Es una información que yo aporté en la justicia. Máximo Kirchner, que gastó en un año 20 millones de pesos. 20 millones de pesos en un año, ¿no? Ahora, Margarita, en el tema ahora concreto de la campaña, ¿ustedes subestimaron la polarización? Yo detesto eso, ¿no? Porque me parece que impiden los debates, la grieta impide el debate. Pero ustedes, haciendo una autocrítica de lo que pasó y de cara a las elecciones, que son en octubre, estas fueron unas PASO,
¿Subestimaron el factor polarización? Es posible, al menos en la dimensión en que se terminó dando. Nosotros veíamos que esto era una realidad y de hecho nuestra campaña muchas veces fue nuestro adversario es la grieta en realidad. Nosotros decíamos eso. Llamamos la atención sobre una campaña sin debate político, donde lo que hacían era preguntarle a uno sobre el otro, preguntarle sobre la grieta y sinceramente yo creo que los periodistas tienen que interpelarnos a los candidatos sobre cuáles van a ser nuestras posiciones respecto de las leyes que se van a discutir en el Congreso. Esta es una elección donde no se elige gobierno, se elige quiénes son los que se van a sentar en la mesa para negociar las leyes después de octubre o de diciembre. La señora Kirchner va a ir a consensuar una ley con Macri, es imposible. La señora Kirchner tiene la autoridad para controlar cómo debe hacer la oposición al gobierno de Macri, no tiene autoridad para controlar a nadie. Ah, porque usted dice ella tiene muchos problemas judiciales. De todo tipo. Los puede negociar. No, pero además, una persona que dejó, habiendo gobernado en los mejores años de la Argentina y deja 12 millones de personas en condición de pobreza, ¿tiene autoridad para ir a hablar de la pobreza de Macri? Que por supuesto aumentó, no solo no disminuyó como había prometido, sino que hoy tenemos más pobres. La realidad terrible de la Argentina. Hoy la mitad de los argentinos ganan menos de 8.500 pesos por mes. Esa es la realidad, es la herencia de Cristina, siendo que en esos años ellos son los responsables de haber transferido, de haber hecho las mayores transferencias económicas a los sectores más poderosos y de haber enriquecido sus propios bolsillos y sus cuentas, ¿no? Dejó eso, dejó una muy mala herencia, pero coincidamos en que en este año el gobierno no le ha encontrado la vuelta a la economía. Vengo de Mar del Plata, donde la situación de la desocupación, que ya era mala antes, se ha agravado en estos días. Anduve por las calles comerciales más fuertes. Ha cerrado un restaurante que tenía 46 años de vida, 25 familias en la calle, dramáticamente. Esto y además la gente del lugar ha hecho un relevamiento de la cantidad de comercios que cierran. El comercio cierra porque no puede pagar la luz, porque no puede pagar los impuestos, que son muchísimos, pero por sobre todas las cosas porque no vende, porque no tiene clientela. No hay consumo. Claro, hoy la discusión que quiere dar el gobierno es que el empresario pyme tiene que echar trabajadores por los costos laborales. No, la verdad es porque no pueden vender lo que producen, porque no tienen hoy un consumo, porque a la gente no le alcanza. Cuando nosotros planteamos bajar los precios, lo que decimos es que le quede un resto en el bolsillo y con eso sale y compra lo que otros venden. Ahora, Margarita, entonces este llamado a la unidad de parte de Cristina, de toda la oposición, para parar el ajuste, esto es lo que ella dice, ya ha sido rechazado, lo escuchamos. Por supuesto, a Massa, sí, vos sí. A Randazzo, ¿lo ves imposible eso? Absolutamente. Nosotros en particular, se imaginan, yo la he denunciado a esta señora por los delitos cometidos, así que para nosotros es pide una cosa así? imposible. Es pero es parte de la sobreactuación. Naturalmente yo creo que a esta altura no se lo cree nadie esa situación. Nosotros no acordamos ni hablamos con aquellos que se llevaron parte de lo que le falta al resto de los argentinos. Dice una frase que me pareció interesante: acá no hay Estado de Derecho. Es fuerte. Grave. Fuerte la frase, por supuesto. A ver, si fuera por ella, tal vez no tendríamos Estado de Derecho porque no fue ni capaz de transmitir los atributos del mando al presidente que seguía, ¿no? Ahora, yo que soy muy crítica de este gobierno, lo que no puedo decir es que Macri es Videla, lo que no puedo decir es que este gobierno tiene un plan de exterminio o que falta Estado de Derecho. La situación de la justicia, sobre la que tengo una mirada crítica, no es algo que viene de ahora. Si alguien hizo justamente porque el gobierno de la señora Kirchner tuvo como objetivo explícito el disciplinamiento y la cooptación de la justicia. Entonces, en ese momento, claro que faltaba un Estado de Derecho. La situación federal y de las autonomías provinciales, la señora Kirchner no hizo jamás una reunión con los gobernadores. Este gobierno llegó y lo primero que hizo fue juntarlos a todos. Insisto, este gobierno tiene una insensibilidad muy grande para entender la realidad que sufre la gente en su vida cotidiana. Le da la espalda y estamos viendo de qué manera las clases medias están siendo hoy atropelladas por las grandes cadenas de supermercado que se llevan puestos los almacenes de barrio y obviamente hay una transferencia hacia los sectores económicos muy grande. Eso Margarita, tiene que ver con una concepción del gobierno. Margarita, este sería de alguna manera lo que estás describiendo ahora,
lo que va a ser el eje de la campaña de aquí a octubre, junto con Massa? Sí, nosotros trabajamos con un discurso común que tiene que ver, se elige oposición, la oposición que hace falta es una oposición que pueda consensuar y cooperar cuando hay que hacerlo y que pueda controlar y poner límites, pero también estamos trabajando con alguna agenda específica. Sergio Massa trabaja más los temas vinculados, por eso a veces se habla de que va a peronizar su campaña. Más que nada lo que él hace es tomar las viejas banderas históricas del peronismo, la justicia social, el ascenso social, la defensa del salario de los trabajadores, y yo tomo más los temas institucionales. Hoy creo que hay una demanda social enorme por justicia. El gran problema de la Argentina es la impunidad, sobre todo. Bueno, yo tomo los temas justicia con transparencia, género con igualdad, educación con trabajo. Estoy más volcada a lo institucional y a lo social también, por supuesto. Margarita, muchas gracias por haber estado